buenos días. La señal de la poderosa YSKL desde el estudio principal sobre la Avenida Olímpica. Es jueves 8 de julio de 2021. Un placer saludarles. Muchas gracias por seguir con nosotros en el desarrollo de nuestra jornada noticiosa. Esto es Punto de Vista a través de nuestras frecuencias y por supuesto también en el Facebook Live, la transmisión a cargo de Iván Flores aquí esta mañana para que usted pueda conocer detalles sobre lo que hacen las organizaciones que siguen trabajando en procesos de orientación, educación, formación de conocimientos, de protección del derecho de los consumidores. Está aquí en la cabina azul de La Poderosa el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Cuando se los anunciaba a las 6:30, les comentaba que esta es una de las organizaciones que fundó prácticamente este trabajo de la cultura para que los consumidores conozcamos nuestros derechos y que sepamos también cómo relacionarnos con los proveedores. Hablo del licenciado Danilo Pérez a través de La Poderosa. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer saludarle esta mañana de jueves. Muy buenos días, licenciada Neri. Qué gusto estar acá en la cabina de La Poderosa YSKL. Por supuesto, en este programa que es muy importante, muy escuchado por las amigas, los amigos que nos sintonizan esta mañana. Así que de parte del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, mandamos un cordial saludo y que tengan un excelente día este 8 de julio. Como Centro para la Defensa del Consumidor, ustedes forman parte de toda una red de organizaciones, ¿verdad?, que han estado, por ejemplo, dando seguimiento a problemas de carencia del agua potable, alza del precio del servicio. Cuéntenos un poco sobre este trabajo que hacen a nivel de la integración con otras organizaciones. ¿Cómo no? Bueno, el Centro para la Defensa del Consumidor, es importante aclararlo, es una organización no gubernamental, una institución no gubernamental de la sociedad civil que nace en el año de 1991, es la que permite que exista en el país todo el tema de protección al consumidor. Fueron uno de los pioneros, han sido los pioneros, no había ninguna otra organización, ¿verdad?, que trabajara en esa área de los derechos del consumidor. Es correcto, y se permite que logra el CDC que en los acuerdos de paz, para que lo sepamos, se incorpore el tema de protección al consumidor en el apartado que tenía que ver con el área económica del país. Esto llevó a cabo de que se diera inicio a la creación de una ley de protección al consumidor. Así es que bajo el gobierno del señor Calderón Sol, con mucha oposición de sectores empresariales, de intereses económicos, se aprueba la primera ley de protección al consumidor en el año de 1992. Y ahí es donde nace, porque alguien tiene que aplicar la ley, y ahí nace la DGPC, la Dirección General de Protección al Consumidor, en el Ministerio dependiente del Ministerio de Economía. Después de muchos años de esfuerzo que realizó el CDC, se presenta una nueva ley de protección al consumidor, que es la del año 2005, y ahí ya nace la Defensoría del Consumidor, que es la instancia que hoy conocemos. El CDC es una organización que tiene trabajo con otras organizaciones de consumidores a nivel local, que es el enlace de las asociaciones de consumidores de El Salvador. Son nuestros aliados, nuestras aliadas, que son las propias personas, líderes, lideresas de las comunidades en varios municipios del país, y con los cuales nos coordinamos en distintos tipos de acciones en beneficio de las personas consumidoras. Hoy por hoy, el CDC es miembro del Consejo Mundial de Consumers International, que su sede está en la oficina de Londres. Esta instancia es la que aglutina a la mayoría de organizaciones de consumidores de todo el mundo, incluyendo a las instituciones de gobierno. Entonces, ahí discutimos los temas mundiales
que afectan a los consumidores. Somos miembros del Consejo Latinoamericano de Consumidores de América Latina y el Caribe, y estamos facilitando el espacio de consumidores en acción de Centroamérica, de las organizaciones centroamericanas. Por supuesto que también nos coordinamos con varias instancias de gobierno. Estamos articulados en la Defensoría del Consumidor, estamos en el registro de las asociaciones de consumidores de El Salvador. Amplio preámbulo sobre cómo ha ido fortaleciéndose el marco legal a partir de 1991 para la defensa de los derechos y la protección de los derechos del consumidor, con esta dirección general que primero estuvo adscrita al Ministerio de Economía y que a partir de 2005, pues con el surgimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, conocemos lo que hoy tenemos como una Defensoría del Consumidor, y el CDC, Danilo, muy posesionado, por ejemplo, a nivel internacional, haciendo este trabajo. Y nosotros sabemos que ustedes, por ejemplo, llevan mediciones de cómo va lo de la canasta básica, siempre están haciendo investigaciones, y esta mañana también quiero conocer las valoraciones que desde el CDC se tienen sobre las condiciones que deben marcar una decisión de incremento del salario mínimo, como es el anuncio que a iniciativa del presidente hace el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Bueno, vamos a empezar con el tema de los precios, ¿verdad? A partir de las mediciones. Ajá. Porque yo creo que esto tiene que ver en el contexto de lo que está sucediendo actualmente con los precios de los productos de la canasta básica, de la canasta básica alimentaria. Fíjense que hace exactamente 2 meses, diría yo, que empezamos a observar en las redes sociales el decir que los precios de los alimentos estaban incrementados. Ajá. A mí me tocó dar declaraciones a los medios, más o menos en ese lapso. Estamos hablando de aproximadamente mayo. Ahí, o antes. Yo diría que ahí en abril. A final, meses de abril, sí. Y más bien lo que observábamos era la dificultad de que los comerciantes en los mercados estaban diciendo que no vendían, y ya llevaban 2 meses con este tipo de argumento. Marzo, abril, señalando que no estaban vendiendo. Muy poco consumo. A pesar de que, sí, correcto, a pesar de que venía el incremento en precios de los combustibles. Entonces esa señal nos preocupó, porque si se mantenía esa señal, pues bien peligrosa, ¿verdad? Porque puede mostrar lo que se llama en economía el término de la deflación, es decir, donde prácticamente los precios caen y no se adquieren los productos, señal de una economía débil. Sin embargo, después de los 2 meses, en un lapso de un mes, entre 14 de mayo al 14 de junio de este año, observamos que los precios sí se elevaron considerablemente, y fue una cosa impresionante. Por ejemplo, tenemos que el caso del chile verde mediano pasó de un precio de $8 a $18, es decir, un incremento de $125. Me refiero al saco de 170, 190 unidades. El whisky verde de 50 unidades se incrementó de $8 a $18, igual representando 125% de incremento. El whisky verde mediano de 50 unidades de 6 a $16, 166% el incremento. Salía más barato comprar el whisky, sí, el whisky grande que el mediano. El mediano, sí. En el caso del tomate mediano, de la caja de 325 a 350 unidades, se incrementó de 5.80 a 12.80, es decir, 120% de incremento. El tomate grande
que trae la caja, 275 a 300 unidades, se incrementó de 7.80 a 14.80, es decir, 89%. Y así hay otros productos. En el insumos para el pan, la manteca vegetal pasó de mayo a junio del precio del distribuidor al comerciante de 38 a 42 dólares, incremento del 10.5%. La harina fuerte de 15.50 a 16.25, la harina suave de 14.50 a 15.25. Y en el caso de productos avícolas de una marca muy famosa y que tienen bastante abastecido el mercado, el precio del huevo grande pasó de 2.5 a 3.58, 43% de incremento. El huevo mediano de 2.33 a 3.42, 46.78%. El muslo de pollo, que sabemos bastante consumido, de 96 centavos la libra a 1.18, 22.92%, casi 23% de incremento. Pechuga de pollo de 1.35 a 1.53, 13%. Y la marca de aceite, hay una marca de aceite que también es muy vendida. La que más se comercializa. En las comunidades, no doy la marca para hacer publicidad, pero la bolsa de 443 ml de mayo pasó de 77 a 90 centavos, precio del distribuidor al comerciante, ¿verdad? A la tienda. Y el comerciante. El comerciante le subió al dólar. Tiene que mínimo. Más, ¿no? Dicen, hemos hablado con ellos y dicen que no les sale ni a dólar. Porque no les salen los costos. Por los costos de renta de local o pago de impuestos. Correcto. Y la botella de 750 ml que costaba 1.25 pasó a 1.48. Como digo, estoy dando precios de distribuidores o de productores, para comerciantes, no para puesto ya en el stand para que lo compremos los consumidores. Correcto, no puesto ahí. Entonces, esta es la realidad que tenemos en este momento. Nosotros como CDC, desde hace rato, pásela por favor. Gracias, los amigos que nos están viendo me regalan un cafecito en la poderosa ISKL. Entonces, lo que nosotros como CDC ya de hecho veníamos sosteniendo era inclusive que se aumentara lo que se conoce como el salario mínimo. De hecho, ya lo habían propuesto ustedes. ¿Hace cuánto? Desde el año pasado, porque cuando ya vimos el impacto de COVID, no hay que perder de vista que antes de COVID en el país existían 2.2 millones de personas pobres. Es la cantidad. En El Salvador. En El Salvador. Pero con el impacto COVID, el incremento de pobreza, se adicionaron más de 478,000 nuevas personas pobres a El Salvador, sobre todo provenientes de la clase media vulnerable, que eran clase media vulnerable y entran a la categoría de pobreza. Es decir, y eso nos viene a sumar a 2.6 millones, ya casi 2.7 millones de salvadoreños y salvadoreñas que están viviendo en condición de pobreza. ¿Y estos registros con base a qué tabulaciones se tienen? Esos son los datos que se están manejando por los propios organismos, internacionales. Sí. Por un lado, de 2.2, las estadísticas nacionales de la encuesta de hogares, propósitos múltiples, más la información que está siendo procesada por la CEPAL, por el Fondo Monetario Internacional, por el BID. Y claro, cuando nosotros hemos visto con el impacto de COVID, pues sí, cómo se perdieron las fuentes de empleo, cómo se cerraron negocios. Entonces sí, claro, observamos que sin duda alguna esto tiene que generar un impacto significativo en la pobreza. De ahí es que el CDC señaló, planteó y dijo una de las medidas que se tienen que tomar
urgentemente es el tema del incremento al salario mínimo en este país, porque tenemos que dinamizar la economía local. No la macroeconomía, sino la economía doméstica, la economía familiar, porque eso está afectando directamente al consumidor, a la pequeña población, y ahí hemos estado insistiendo. Sin embargo, este planteamiento, perdone Danilo, lo hacen post-pandemia, no post-pandemia, porque seguimos en la pandemia, sino después de la etapa más fuerte de la pandemia. Sí. Y uno cree que no hay condiciones, cuando hemos tenido, lo que usted decía, cierre de fuentes de empleo, no hay como condiciones para proponer un incremento al salario mínimo. Mire, yo francamente creo que sí tenemos condiciones en una sociedad desigual como es la sociedad salvadoreña. ¿Por qué digo que tenemos condiciones? La mayoría de la población salvadoreña entró a pobreza y una minoría se hizo más multimillonaria en este país. De 100 ricos que habían antes de la pandemia, multimillonarios, después de las medidas de confinamiento por COVID-19, se incrementaron 10 nuevos ricos en este país. El capital de esos 10 más 100 multimillonarios suma 84.000 millones de dólares en este país. De esas cifras estamos hablando. Y esta es una cita que estoy haciendo de un informe de Oxfam, que está dando seguimiento. Esta es una organización no gubernamental internacional. Claro, internacional, que está dando seguimiento conjuntamente a información con la CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esa es la realidad. Ajá. Entonces, con un universo laboral aquí, que muy probablemente no aquí el que estemos teniendo y estemos escuchando el discurso de que debido a las condiciones de la pandemia y el contexto de la pandemia, etcétera, pues las empresas están quebradas. No es cierto. Ya estamos viendo señales de recuperación de la economía. Eso es importante decirlo. Se está observando esa recuperación. En un estudio que nosotros hicimos en el año 2019, que es sobre el costo de la vida, nosotros pudimos encontrar que cuando analizamos, lo voy a llamar, la rentabilidad económica de varias empresas en este país, hemos encontrado de que su porcentaje de inversión en razón de pago de recursos humanos, en razón de servicios públicos, etcétera, viene, y costos, inclusive costos de producción, sí, viene en todo el margen de productividad, viene representando esos datos que he citado, aproximadamente un 30% o un 40% dependiendo de la empresa, y lo demás ganancias. Sí, pero entonces, dicen los expertos, Danilo, que el sistema, la base productiva del país tiene más del 85% de la micro y pequeña empresa. Sí, a ver, distingamos el mercado no formal de la economía y distingamos el mercado formal, sí, de la economía. Aquí estamos hablando en base a un incremento del mercado formal de la economía. Yo, por ejemplo, sí, ayer veía a un representante de la empresa privada bastante opuesto a la oposición del incremento del salario mínimo. A mí me parece, con franqueza, que es una falta de solidaridad con la población salvadoreña. Me parece importante el anuncio que se ha realizado de parte del Ejecutivo, que van a ver de dónde sacar los recursos en materia para poder sostener y enfrentar
en algunos casos de las microempresas que puedan soportar ese incremento al salario mínimo, y esperamos que sea sostenible, ¿verdad? Durante un año se está dictando esta medida de alivio. Eso es lo que han planteado, y creo que la van a tener que ir observando, y habrá que irla analizando en la medida de las mismas condiciones, porque no va a ser usted que le da el dulce, digamos que después se quita el dulce y la gente se queda sin el plato y sin la sopa. Y ahí sí yo creo que va a ser una demanda, una exigencia en razón de ese incremento del salario mínimo. Porque los acuerdos del Consejo Nacional de Salario Mínimo son ley de la República y deben ser permanentes respetados. Vamos a esta pausa, son las 7:25 de la mañana. Hablamos con el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, el licenciado Danilo Pérez. No nos cambie, ya regresaremos. Siempre vamos en busca de la verdad, para que usted forme su punto de vista. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. El director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, una organización no gubernamental que trabaja en la labor educativa y de protección de los derechos de los consumidores. Danilo Pérez, nuestro invitado de hoy, hablando de este escenario por el incremento del salario mínimo. Y bueno, las grandes empresas, muchas ya están sobre la tabla del salario mínimo, no tendrán digamos, mayores dificultades, harán ajustes para asumir el aumento del salario mínimo. En muchos casos quizás ya están por encima de esto y no tendrán que hacer mayores movimientos. Pero, le decía yo, el sector de la micro y pequeña empresa, ¿cómo deberá enfrentar el ajuste del salario mínimo para cumplir con este incremento del 20%? ¿Qué medidas se deben aplicar para darle sostenibilidad a esta disposición? A ver, sí, yo creo que el salario mínimo, el incremento del salario mínimo es una de otras medidas de choque, diría yo, que hay que mover rápido e implementar de manera rápida debido a la situación económica que está golpeando a la inmensa mayoría de la población salvadoreña. ¿Y esto es procedente, Danilo, una medida de choque? Me voy a referir a las medidas de choque. Una de estas es el incremento anunciado a partir de agosto. ¿Cómo se va a enfrentar esto en el ámbito de la MIPYME, pues con respecto a ese fondo que se está hablando de parte del Ejecutivo? De Banresal. Yo diría que dejemos hasta ahí la mirada, ¿va? Porque ya después, si es sostenible o no es sostenible, lo vamos a observar. En el camino, camino. Ahora bien, yo sí creo que hay otras medidas que sí hay que implementar, porque lo que estamos observando, hay que distinguir dos cosas, el ámbito mundial y el ámbito nacional. En el ámbito mundial estamos observando el incremento de precio del petróleo, por tanto sus derivados. Para el caso de El Salvador, estamos observando una mayor demanda de la China, de Estados Unidos, por las medidas que estos países han tomado en dinamizar su economía. Solo China ya tiene proyectado crecer 8.9% del Producto Interno Bruto. Esa es su proyección, ¿verdad? Bastante dinamizada la economía. Han habido algunos casos de impactos de cambio climático en la Argentina, una baja producción de maíz que se dio en Estados Unidos. Es decir, varios factores que se juntaron y que en el ámbito internacional han provocado incrementos de precios. Pero una cosa es el ámbito internacional y otra cosa es el ámbito nacional. ¿A qué me refiero con que otra cosa es el ámbito nacional? En el caso particular de El Salvador, nosotros como CDC ya hemos señalado que de los 22 productos que contiene la canasta básica alimentaria, que solamente son 22 productos alimentarios, El Salvador es dependiente en aproximadamente un 52% para la importación de los productos, sobre todo de fruta,
de hortalizas y de vegetales. verdura. Nosotros somos soberanos, pudiéramos decir, en el tema del maíz, en el tema del frijol, pero no así en el tema de las frutas y las hortalizas. Y soberanos cuando tenemos buen clima. Es decir, pero tenemos mayores aproximaciones. Sí, cuando uno analiza las estadísticas nacionales, en realidad el país es soberano en esa materia. Ahora bien, el tema, entonces, ¿qué hacer para incrementar la producción? Es la pregunta, porque no es correcto que esté sucediendo que la población, la mayoría de la población de escaso recursos, se esté encontrando en este tipo de dinámica y de lógica. Y va a continuar este tipo de dinámica y de lógica por tema de impacto de cambio climático, etcétera. Sí. Entonces, primera medida que a mí me parece fundamental es el tema, en materia de políticas públicas, es el tema de la planificación de la producción agrícola. Yo creo que aquí no se está planificando la producción agrícola nacional, lo dijimos en las gestiones de los gobiernos anteriores y ahora lo planteamos nuevamente a este gobierno. Se necesita una planificación de la producción agrícola. Esa planificación de la producción agrícola nacional tiene que dar respuesta a una realidad que es bien dura en este país, y es que prácticamente el 9% de los productores nacionales concentran arriba del 70 y pico % de la tierra de la producción agrícola nacional. Y el otro porcentaje de productores concentran apenas un poco porcentaje de la tierra para la producción agrícola. Entonces ahí hay una desigualdad terrible, una desigualdad triste, porque aquí han crecido los monocultivos como el azúcar, la caña de azúcar, etcétera. Sí. Esa es una medida que me parece fundamental. La segunda medida es que miren, yo sí creo que ahorita es tiempo de que se le baje el IVA a los productos esenciales de la canasta básica alimentaria. Pero no hay condiciones, porque el Fondo Monetario Internacional incluso ha propuesto otras cosas, entonces no tenemos... Una cosa es lo que propongo, ¿cómo no? Yo sí creo, una cosa es lo que propongo el Fondo Monetario Internacional y otra cosa es lo que en materia de políticas públicas nosotros necesitamos. Entonces, hay un oyente que quiere participar en la número 2. Buenos días. Le escuchamos, estamos con Danilo Pérez. Buenos días. ¿Hola? Bueno, no lo mínimo. Ahí estamos. Por ejemplo, hay muchas personas que ganaban un poquito más que del salario mínimo, por ejemplo, 50, 60 dólares, porque tenían un cargo mayor. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Va a ganar igual a las demás del salario mínimo? Gracias. Gracias a usted. Dice, ya los que tenían, por ejemplo, el salario para el sector urbano en la industria, los servicios, es decían 364, 365. Alguien que ya ganaba 370, ahí va a quedar, ¿verdad? No, el salario mínimo es el techo máximo que está establecido por ley. Entonces, digamos que en el caso del comercio y servicios, el salario mínimo es de 304 dólares actualmente con 17 centavos. Con el incremento que se presenta del 20%, el salario va a subir a 365 dólares. Pero si alguien gana 375, ahí se quedó. No, ahí se quedó. Así es. Era la pregunta del oyente. Al que se le está subiendo solamente, y le contesto al amigo, es a la persona que tiene exactamente actualmente esos 304 dólares con 17 centavos. Entonces, volviendo con los planteamientos, a mí me parece que el IVA es un tema fundamental. El tema de la planificación agrícola es el segundo tema. Pero yo le decía, Danilo, porque como están por otro lado, a raíz de estos impactos en la economía mundial, el país, hemos visto más deuda. Fíjense que aprobaron ratificaciones de más préstamos. Para que les den estos préstamos hay condiciones, como lo explican los especialistas, igual que cuando uno llega a un banco a solicitar un préstamo, le hacen un estudio de su condición para ver si hay capacidad de asumir la responsabilidad. Es que mire, licenciada, es que el tema es el siguiente. La base tributaria, quienes estamos tributando en su mayoría
en este país, ya sea a través del IVA o a través de la renta, es usted, soy yo, y es la mayoría de la gente que tiene salarios bajos, que es la mayoría de la población. Entonces, por eso es que nosotros como CDC ya hemos planteado en muchísimas ocasiones que la estructura tributaria de este país es de carácter regresiva y que hay que hacerla de carácter progresiva. Entonces, ¿cómo es posible, y vuelvo e insisto, cómo es posible que 110 personas multimillonarias de este país tengan 84.000 millones de dólares en ganancia y a lo mejor, no a lo mejor, la mayoría de la población salvadoreña en este país tienen los ingresos promedio de los salarios promedio de 324 dólares. Pero ¿quién es el que está pagando más tributo en este país? Esa mayoría que está ganando poco. Entonces, aquí, cuando nosotros estamos planteando del IVA, no es para generar más deuda. Lo que estamos planteando es que se beneficie, que se le dé más poder adquisitivo a la mayoría de la población, pero que en realidad que se incrementen los impuestos a quienes se les tienen que incrementar. Ajá, como sería una reforma. La otra vez yo escuchaba a un empresario decir, un gran empresario, decir, bueno, si aumentan el IVA, pues ni modo, todos los pagamos por igual. No, no es cierto, eso no es cierto, porque si usted tiene un salario de 324 dólares y él tiene un salario de 10.000 dólares, eso no es cierto de que todos pagamos por igual. Hay una total desigualdad entre lo que esa persona gana de 324 dólares para estar pagando lo mismo que está pagando por el IVA. Son cosas distintas. Entonces, esas son las desigualdades. Es decir, aquí porque el poder adquisitivo es diferente, ¿verdad? Lo que sí que uno paga el mismo 13% de quien va a comer a un restaurante, ¿verdad? Y pues es más cara la comida y yo que compro pupusas para comer. Pero no solo al restaurante. Si usted va al súper, como otra gente que va al súper, allá de entrada le están cobrando el IVA. Exacto. Entonces hay mucha desigualdad, licenciada, en este país, que a mí me parece que debe de ser atacada con fuerza y con contundencia. Y yo creo que la población tiene que exigir este tipo de cuestiones, porque la economía en estas condiciones, después de contexto COVID, ha sido fuertemente golpeada. Muchas personas perdieron sus empleos, se ha caído a condición de pobreza y tenemos que avanzar. Por eso le decía, en el marco de esto de las políticas públicas, por ejemplo, usted dice hay señales buenas de una recuperación, pero todavía hay empresas que no han llegado a ese nivel de recuperación en el que estaban hasta marzo de 2020, ¿verdad? Cuando comenzamos con esta pandemia. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Y estas personas que llegaron y cayeron a ser pobres, por ejemplo, cómo les enfrentar la situación, porque si hay, digamos, ajuste en el salario mínimo, probablemente no hayan más contrataciones de personas. Mire, yo creo que, perdón, que está el teléfono. Sé si es una llamada. Hola, buenos días, en la número 2. ¿Aló? Sí, buenos días. Me gustaría hacer una denuncia. Fíjese que aquí en el centro histórico, ¿verdad? Aquí por la Gerardo Barrio, toda esta área, de aquí en San Salvador, fíjese que si yo quiero un paquete de teléfono de Movistar, ¿verdad? Que dura 5 días, cuesta $2, me lo están cobrando $2.20. Sí. Y si quiero poner una recarga de $1, me cobran 1.5. Yo pensé que eso ya lo habían eliminado, pero todo, aquí sin excepción, todo lo que venden recargas están violando la ley. Gracias. Al respecto. Sí, este es un recurrente hecho. Hemos recibido múltiples denuncias, Danilo, sobre también estas prácticas que vienen a repercutir en la economía doméstica. Este impuesto de la seguridad, esta contribución especial se llamaba para la seguridad, fue derogado. Pero mire, yo creo que en los 262 municipios hay negocios que lo siguen cobrando.
Y seguimos con más llamados. Hola, buenos días. En la 1, Miguelito. Hola. Buenos días. Buenos días. Mira, aquí le hablo de una parte rural. Ajá. Quería saber si va a subir el pago, el que gana el jornalero. Sí. Gracias. Gracias a usted, Clara, su pregunta. Sí. Buenos días, en la número 2. Hola, buenos días. Sí, mire, yo quería pedirle al señor que pueda hacer un análisis también de por qué la diferencia entre el salario mínimo rural y el salario mínimo urbano. Sí. Porque realmente en el mercado no hay diferencia y cuando un campesino viene a comprar lo mismo le vende. Lo mismo le vende, totalmente, sí. Muchas gracias por introducir estos elementos. Nos quedamos hasta acá porque estamos ya en el final del programa, Danilo. Sí, mire, voy a responder la pregunta. De hecho, nosotros hemos argumentado que el salario, la forma en que está estructurada la diferencia es inconstitucional porque ante la Constitución todas y todos somos iguales. Y ya lo hemos señalado y estamos luchando por reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada para que sea reconocido en la Constitución y le pedimos a la población que nos apoye en ese sentido porque ya ven ustedes en qué condiciones estamos. Yo creo que el otro tema que me parece fundamental en materia de políticas públicas es el tema de generar las condiciones de las compras de los insumos agrícolas. Los insumos agrícolas se han elevado, se han encarecido. También, sí, muy alto el precio. Eso desincentiva la producción nacional y eso genera mayor pobreza y eso hace que la gente se vaya del país en estos momentos. Me parece importante el tema del crédito. El crédito, estuve hace 3 semanas en una cooperativa de Chalchuapa, me dijo esta cooperativa que pusiera este ejemplo. El CENTA le había ofrecido $350,000 para apoyo de producción, pero le pedían 50% de contrapartida. Eso no es adecuado para nuestros productores y productoras. Ese tipo de enfoque hay que cambiarlo. Entonces, el otro aspecto que me parece a mí fundamental es lo que tiene que ver con el tema de las compras locales. No hay que estar comprando en el extranjero, eso lo hemos hablado con los productores, nos lo han trasladado insistentemente. Sobre todo me refiero a los granos básicos, que actualmente los granos básicos se mantienen para bien de los consumidores, pero quienes han sido afectados rotundamente son los productores y productoras. Porque no les compran a ellos. Y lo otro que me parece fundamental es una red... es que se establezca también en materia de políticas públicas cómo acercar la producción local al consumidor final. El CDC tiene una iniciativa, pequeña iniciativa que se llama Consumo lo que produzco, que es lo que estamos haciendo, acercando la producción local a los consumidores finales. Pero esta es una iniciativa de una organización, ¿verdad? Lo que necesitamos es políticas públicas y claro, yo creo que eso es lo que se necesita establecer. Hacer un llamado a la Defensoría del Consumidor que coordine el Sistema Nacional de Protección al Consumidor a que precisamente se vea esto que estamos hablando en materia de políticas públicas que son fundamentales. Claro, ahí tiene que intervenir el gabinete económico, pero se vuelve fundamental en estas condiciones como estamos viviendo. No perdamos de vista que el CDC en el año 2019 hizo un estudio donde demostró que el costo de vida de la población salvadoreña es de $706 frente a los actuales salarios deprimidos y deprimentes de los que tenemos. El incremento no es significativo, pero es positivo. Sí. Respondamos, Danilo, antes que terminemos, el salario para los rurales. Sí habrá incremento del 20% también. Como aquí tenemos varios sectores, sí, hay distintos sectores. Vamos a observar que Maquilas, que la industria que gana 304.17 pasará a 365. Maquila de 2.99 pasará a 3.59, para los ingenios azucareros de 304 a 365, beneficios de café de 2.27 a 2.72, de recolección de caña de azúcar de 2.27 a 2.72, de recolección de café de 202 a 2.43, de beneficios de algodón agropecuario y recolección de algodón, que todos tienen 202,88 centavos, van a pasar a $243,47.
Claro, esto es importante y decía el enfoque constitucional de por qué hay distinción entre el salario urbano y rural. Sí, no debiera de existir una distinción como en la mayoría de los países de la región centroamericana, donde existe solamente, por ejemplo, una canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria urbana y rural, eso no existe, solo una única. Entonces damos a entender, damos el mensaje que los que se alimentan o no hacemos enfoques de políticas públicas para alimentar adecuadamente y nutricionalmente a la población del rural contra la realidad de los urbanos. Eso no es correcto. No es constitucional, decía el oyente. Gracias, Danilo, y le reitero sobre esta denuncia acerca de los cobros indebidos que están haciendo negocios por el servicio prepago de recargas para telefonía móvil. Hemos recibido a lo largo de la mañana, Danilo, múltiples denuncias de distintos municipios que si hacen la recarga le siguen cobrando por $1, $1.10, por $2, $2.20. Bueno, así que gracias por ese es un papel de la Defensoría del Consumidor y de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Yo les pido que se coordinen. Vean, ahí están las quejas de la población y creo que hay que atender esas quejas de la población porque estamos en una situación de crisis económica. El usuario tuvo razón de quejarse. Yo agradezco, agradezco a la población que ha estado llamando, participando activamente. Gracias. Un gran abrazo de parte del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, y estamos, por supuesto, para acompañarles, para estar luchando sobre estos temas que son fundamentales para la población salvadoreña. Que tengan un feliz jueves.